Ahí se ve bien. Valentina, ¿me puedes corroborar? Sí, se ve Se está perfecto. viendo bien, Sí, perfecto, gracias. se ve perfecto, perfecto. Módulo 2, mecanismos de participación y acciones ciudadanas por el medio ambiente. Perfecto. Vale, muchas gracias. Voy a dar inicio, solo un poco para aclarar, y es que a veces se nos abren los micrófonos sin querer. Nuestros compañeros Karen y Diego van a estar atentos, pues si de pronto se les abre sin querer, ellos van a cerrar los micrófonos, ¿vale? Para que no se sienta como es una cosa grosera, sino que es como para poder mantener que todos escuchemos. A veces se nos abre sin querer y escuchamos el ruido de fondo, entonces, bueno, ellos también van a estar allí pendientes de ayudarnos a cerrar los micrófonos mientras que estamos en la intervención, pues en la exposición. Entonces, ayer trabajaron con Valentina todo el tema, perdón, les recuerdo mi nombre, Adela Parra Romero. En este momento soy contratista de la Alcaldía por la Estrategia Guardianes de Vida, con Valentina, Karen y Diego, que somos del equipo de investigaciones de esta estrategia asociada también a la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, pues hemos pensado este módulo para, digamos, ayudar a construir unas capacidades en las comunidades, en las personas, un poco de cómo dar algunas herramientas teóricas para la defensa del medio ambiente, basado también en la experiencia que tenemos investigativa. Entonces, el día de hoy, ayer trabajaron con Valentina todo el tema de las causas de las crisis ambientales, y hoy queremos trabajar algunos mecanismos de participación. Excelente. Hay varias leyes incluso que regulan esos mecanismos. Aquí me quedó, perdón. Yo coloco esto aquí. Hay varias leyes, una del 94, que regula los mecanismos de participación ciudadana, y está esta nueva ley, que es la ley estatutaria, que, digamos, los ampliar y regular también, en específico todo el tema de las veedurías, por un lado, y por el otro, estos que son de participación directa, que es la iniciativa popular legislativa y normativa, el referendo, como ustedes dijeron, la consulta popular, la revocatoria del mandato. Si uno quiere comprender mucho mejor cómo funciona el mecanismo y cuáles son los requisitos, pues puede ir a la ley, porque él le va a decir exactamente qué significa el mecanismo, qué significa cada uno de ellos y cuáles son los requisitos que se necesitan para ejercer ese mecanismo, ¿sí? Te va a decir si para instalarlo necesitan firmas, cuántas firmas, o si se requiere de alguna autoridad institucional para también instaurarlo. Entonces, ¿quiénes son los que lo pueden instaurar? O qué otro tipo de organizaciones podrían hacerlo. Entonces, aquí nosotros vamos a compartir esta presentación. Este es un poco para recordar esos mecanismos. Estos son algunos, pero existen otros mecanismos con los que podemos hacer uso de la participación ciudadana. Estos son los que están regulados allí en la ley estatutaria, la iniciativa popular. Entonces, ese es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar un proyecto de acto legislativo de ley. Además de, digamos, de presentarlo a corporaciones o entidades territoriales, o sea, la iniciativa popular tiene que ver con entidades territoriales, departamentales. Está el referendo, que es la convocatoria que se hace ya de una forma más amplia para que se apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica. Vamos a ver un ejemplo después de, este ha sido o se trató de usar en la defensa del derecho al agua. Más adelante lo vemos. Está la consulta popular, es una institución mediante la cual se hace una pregunta de carácter general sobre un asunto que le interese a un grupo de ciudadanos, ya sea a nivel nacional, departamental o municipal, y entonces él es sometido, digamos, a la autoridad también, o sea, ya sea si es de carácter nacional, pues a la presidencia, si es de carácter departamental al gobernador, o si es en poblaciones, municipios, entonces al alcalde, pero se le presenta la consulta popular diciendo la ciudadanía de este municipio, de este departamento, de esta nación, pues digamos, nos preguntamos por esta cuestión y esto fue lo que
Esto es lo que pensamos. Entonces, las consultas populares también puede ser un mecanismo que ustedes hayan escuchado mucho, porque más o menos unos 2, 3 años en que hubo muchas consultas populares en Colombia a raíz de si se querían minerías o actividades extractivas en los territorios o no. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Está también en la revocatoria del mandato, que es, digamos, es un derecho político en el cual los ciudadanos podrían pedir o no la revocatoria de ese mandato a un gobernador, a un alcalde. Está el plebiscito, que es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual se apoya o se rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Aquí, pues, el más cercano, el caso más cercano que hemos tenido, pues, es el tema del el plebiscito por los acuerdos de paz. Está también el tema del cabildo abierto. Entonces, ay, se me fue. Bueno, listo. Estos mecanismos, digamos, según la ley, según esta ley, aquí les dejé la fuente donde está también toda la ley, pues van a tener como dos caracteres. De origen popular, que tendría que ver con los que se inician, los que se gestan, los que se proponen desde la ciudadanía, y los de origen de autoridad pública, que son los que se promueven desde la autoridad, ya sea a nivel municipal, departamental o nacional. Entonces, es importante saberlos también porque eso, nos dan algunas guías de cómo, o sea, lo ideal es que si nosotros tenemos alguna, queremos solicitar o iniciar un mecanismo de participación, pues lo ideal es mirar cuáles son los que por ley son de origen ciudadano, porque esos podríamos tener más facilidad en cómo los presentamos, los gestionamos, ¿sí? Y también cuando sabemos que hay unos de autoridad pública, por ejemplo, la consulta popular, pues tendríamos que saber que tenemos que buscar una alianza con una autoridad pública para poder presentar ese mecanismo. Entonces es importante saber y revisar la ley. No necesitamos siempre saber, sino que incluso si sabemos dónde es que revisamos, pues también vamos a tener allí unas herramientas de gestión. Entonces, estos de origen popular, como lo llama la ley, son iniciativas que se pueden presentar desde la comunidad, mientras que los de autoridad pública, las iniciativas deben ser presentadas o promovidas por la autoridad. Entonces, si queremos, por ejemplo, hacer una consulta popular, que es como lo que se ha visto en algunos municipios, pues tenemos que tener alianzas con una autoridad para que eso, digamos, pueda funcionar y andar. Es importante un poco también, hay muchas definiciones de participación. Entonces, a veces si uno va a buscar en internet o en la literatura, pues se puede confundir, pero podemos inclusive decir que la participación uno la puede encontrar como participación comunitaria, participación ciudadana, participación pública. Y lo importante es entender que esa participación tiene que ver, aquí hay una definición, dice la participación sea pública o privada, entonces se llama, también hay niveles, ¿no? Entonces, si la decisión, si el interés es de un grupo, por ejemplo, de todo Cali o de todo Colombia, decimos que es pública. O sea, cuando esos intereses son de una mayoría, se habla de participación pública. Privadas, por ejemplo, si yo tengo en mi unidad, tengo un problema y quiere ser solucionada, esa incluso es categorizada más como participación privada porque es un grupo más pequeño de personas. Lo importante es saber que también puedo buscar mecanismos para que si los intereses que quiero defender son de una amplia población o una pequeña población, es importante saber que esa participación tiene que ver con participar en decisiones o acciones colectivas y que puede implicar nacer o implicar esta participación entre individuos o pueden estar organizados de manera formal o informal. Y que lo que se quiere en estas cuestiones de participación, pues es defender unos intereses comunes, ¿cierto? Ya sea a nivel local, municipal o nacional. Entonces es importante que la participación puede ser en toma de decisiones, pero también hay diferentes niveles de participación. Voy aquí a pasar a algunas, y es que
podemos decir que hay diferentes niveles. El primero es el acceso a la información. Muchas entidades dan acceso a la información, como por ejemplo decirle a alguien de un barrio, por aquí va a pasar una carretera, vamos a tener que hacer esta intervención, vamos a tener que comprar predios, y les informan sobre el proyecto, les muestran los posibles impactos. Ese sería un nivel de participación, pero de acuerdo a la teoría, pues ese es un nivel de participación muy bajo, porque solamente le están dando acceso a la información para que usted tenga de alguna manera una forma de reaccionar y de estar enterado. Pero ese sería un nivel de participación mínimo. Y lo que se dice es que ese acceso a la información, generalmente la iniciativa parte desde la institución. Entonces, si yo soy en Cali, que voy a cambiar la red de alcantarillado en el barrio, entonces le informo que se va a hacer ese cambio, ¿cierto? Entonces es la institución la que de alguna manera da la información de ese nivel de afectación por el cual necesitamos que las personas estén enteradas, ¿cierto? Un siguiente nivel es todo el tema de consulta. Entonces, una cosa es darle la información y otra cosa es consultarle. Entonces, yo tengo un caso en el que voy a construir, en el que quiero construir una planta de tratamiento, o quiero construir una fábrica de curtiembres, ¿no? Entonces voy a procesar cuero, es una industria que es contaminante, y ese debería tener algún tipo de consulta con las personas que están relacionadas directamente en ese territorio, ¿cierto? Porque ese tipo de proyectos, o un proyecto de minería, pues va a tener una afectación en el territorio, va de alguna manera a afectar una serie de actores, y lo que se espera es que podamos hacer una consulta sobre ese proyecto. En los proyectos grandes, por ejemplo, en temas ambientales, como la construcción de todos estos que requieren licencia ambiental, entonces me devuelvo un poquito, los proyectos que requieren licencia ambiental son aquellos que tienen un impacto amplio, alto, tanto a nivel social como a nivel ambiental, requieren licencia. Entonces esas licencias piden que se consulte, que se involucre ciertos niveles de decisión, pues no cierto nivel de decisión, pero que se consulte a las poblaciones para saber qué piensan. Y allí vamos a ver más adelante que uno de las formas de participación son las audiencias públicas ambientales. Entonces, en ese nivel de consulta, se pregunta a las personas, y las personas tienen derecho también a opinar sobre los impactos de un proyecto en su comunidad, en su lugar, digamos, que les impacte, ¿no? O sea, si yo vivo aquí, el proyecto está muy cerca, y tendremos que definir qué significa cerca. Si me impacta de alguna manera, de forma directa o indirecta, yo tendría derecho a ser consultado, no solo que se me dé la información, sino que yo pueda opinar sobre ese proyecto. Aquí hay una cuestión, y es que la consulta, de todas maneras, se dice que no es vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le puedo consultar, decir, mire, vamos a instaurar este proyecto aquí, ¿usted qué opina? Y usted puede decir, yo no estoy de acuerdo porque va a afectar, va a contaminar nuestra única fuente de agua, va a contaminar el suelo, y usted puede decir que no está de acuerdo, y sin embargo, que usted haya expresado que no está de acuerdo, no implica que no vayan a hacer el proyecto, ¿cierto? Entonces, una consulta no implica un término vinculante. Eso quiere decir que su opinión realmente afecte la toma de decisiones de ese proyecto. Entonces, se dice que ese es un nivel de participación, pero no es un nivel de participación ciudadana alto, porque allí las decisiones no están afectadas por las consideraciones, por los argumentos, digamos, de todas las partes. El siguiente nivel de participación es la toma de decisiones concertadas, o la toma de decisiones donde efectivamente se concerte, se discuta ampliamente con la comunidad un proyecto o una decisión. Entonces, les voy a poner un caso, dos ejemplos, uno nacional y otro local. Entonces, uno nacional es, en este momento, se está concertando con las comunidades que viven dentro del páramo de Santurbán, se está concertando la delimitación.
En el 2014, el gobierno nacional delimitó y dijo, esto es un páramo y aquí adentro de este páramo no se puede hacer ninguna actividad extractiva y no se puede hacer minería, pero tampoco se puede hacer agricultura, ni se puede hacer expansión urbana. Y uno de los municipios quedó dentro de esa delimitación. Eso incluso ni siquiera llegó a consulta. Después de una demanda que hace otro colectivo, ¿sí? Otra serie de personas, se cae la delimitación y es a partir de esa nueva delimitación que ordena la Corte Constitucional que dice es que eso se tiene que concertar con las personas, hay que negociar, hay que dialogar, hay que discutir, se tiene que recoger todas las propuestas que estén de los grupos afectados. Entonces, miren que ese es un nivel, la primera delimitación ni siquiera llegó a acceso a la información, ya esta segunda, pero a partir también de otros mecanismos que ejercen otros grupos, pues está en el momento de toma de decisiones y concertación entre las diferentes partes. Otro ejemplo que les dije que les iba a poner es algunas de las zonas, digamos, rurales y algunas de las zonas periurbanas en la ciudad de Cali. Tuvieron que, cuando en Cali necesitaba llevar agua potable, ¿sí? Tuvieron que negociar con las comunidades cómo era que iba a hacer esos acueductos, por las condiciones del terreno, por las condiciones también de algunos predios, algunos barrios de ilegalidad, digamos, porque no estaban, digamos, habían nacido en algún momento como lo que llamamos invasiones. Entonces hay un momento donde hay que concertar muchas cosas, porque no es tan fácil simplemente una entidad decir vamos a hacer esta infraestructura. Entonces allí hay una negociación de comunidades que llevan mucho tiempo asentadas en los lugares que necesitan agua potable, pero que a la vez hay una institucionalidad que tiene que negociar con otras institucionalidades, porque al llevar, por ejemplo, agua potable a un lugar que es considerado invasión, pues están legalizando parte del municipio, están legalizando ese territorio, ese barrio, por decirlo así. Entonces, allí es una cosa compleja donde tuvieron que negociar en algunos sectores de la ciudad. Y la acción, iniciativa, gestión es cuando es la misma comunidad la que toma la decisión de, digamos, de hacer algo en su comunidad. Entonces, por ejemplo, parte del sistema de abastecimiento, de saneamiento básico en La Sirena. Entonces, nosotros buscamos la plata, buscamos las instituciones, necesitamos tener este acueducto, necesitamos tener este sistema de abastecimiento porque la comunidad lo requiere, y es la comunidad la que piensa el proyecto, piensa los alcances, busca las instituciones y hace toda la gestión. O sea, si uno, ese es el que es considerado como el nivel más alto de participación, cuando la iniciativa nace desde la comunidad, y el flujo de información entre la comunidad y la institucionalidad es recíproco. Por supuesto, este último nivel también tiene ciertas cuestiones, y es que para muchas cosas también hay que dialogar con la institucionalidad, porque hacemos parte, digamos, de una misma ciudad. Entonces allí, por ejemplo, en el caso de La Sirena se presentaron después algunos inconvenientes en términos institucionales, pero bueno, cada uno, esto para ilustrar un poco que hay diferentes niveles de participación y que eso es importante entenderlo, comprenderlo, para cuando también estoy desde la comunidad buscando esa forma de participar, entender que puedo hacerlo desde diferentes niveles, dependiendo también de lo que se necesita, del nivel en el que está la problemática. Entender el medio ambiente no es sencillo, y hacerlo desde la participación ciudadana tampoco es un camino fácil. Entonces les decía que les enviamos este documento, porque allí hay una serie también importante de mecanismos y mecanismos aplicados a la defensa del medio ambiente, ¿sí? Entonces esta es una de las páginas de ese texto. Entonces miren que ellos lo dividen así, hay una parte electoral, ¿cierto?, que yo puedo participar, que ustedes muy bien lo colocaron allí en el Jamboard, y yo puedo, a través de mi voto, tener una participación, ¿sí? Elegir personas, gobernantes, concejales, que de alguna manera estén alineados con los intereses comunitarios. También el hecho de presentarme a un cargo público, ¿cierto? También esta es la ley que les digo que regula los mecanismos de participación.
Este texto del que les hablo es del 2014. Recuerden que les decía que la ley estatutaria es del 2015. Entonces, miren que aquí está la ley 134 del 94 y tenemos eso. Ustedes pueden leer allí, también están todos los mecanismos de participación y también pueden leer la ley estatutaria del 2015. Entonces, estos mecanismos están, de nuevo, el voto, las consultas populares, las iniciativas, el cabildo abierto, las veedurías. Y tenemos unos otros que han sido usados mucho en temas de medio ambiente, sobre todo cuando los intereses son amplios, que son el uso de mecanismos de protección de derechos, la acción de tutela, la acción de incumplimiento, la acción de inconstitucionalidad, las acciones grupales y de grupo. Entonces, esto tiene que ver con participar, digamos, en decisiones, y estos otros que están aquí tienen que ver son mecanismos de participación, pero lo que buscan es defender derechos colectivos y derechos también, de alguna manera, esos derechos colectivos impactan en nuestros derechos individuales. Entonces vamos a ver algunos, yo quisiera como presentar algunos casos. Las consultas populares, como les decía, que fueron decía la institucionalidad, hubo una ola de consultas populares. Entonces dice, la consulta popular busca que la gente decida sobre asuntos de interés nacional, departamental o municipal, ¿cierto? En torno al territorio. Entonces hubo más o menos en el 2016, 2017, una ola de consultas populares decidiendo si se quería, por ejemplo, minería o no en los territorios. Y esto se da también no solo porque puedas hacer uso del mecanismo de consulta, sino que en el 2016 la Corte Constitucional saca una sentencia diciendo que efectivamente los municipios podían decidir sobre el subsuelo. Un poco para contextualizar es que lo que dice la ley, lo que decía en ese momento es que el suelo le pertenece a los municipios y a la persona y al dueño de esa propiedad, pero el subsuelo le pertenece a la nación, y que si hay proyectos de interés público que están sobre el subsuelo, pues lo sentimos con los dueños del suelo. El interés público estaría por encima. Entonces, muchos de los proyectos de extractivos como de minería han sido declarados proyectos de interés público, y eso ha entrado en conflicto con los municipios, con las comunidades que no quieren minería en sus territorios. Entonces, en el 2016 la Corte saca esta sentencia y dice, efectivamente, los municipios pueden elegir qué hacer sobre si bien no son dueños del subsuelo, ellos sí tienen como, de alguna manera, decidir si quieren minería o no en su territorio. Y eso apalancó las consultas populares porque iban a ser vinculantes. Es decir, si la gente decía en un 80, 90%, el mecanismo dice que se acepta si se tiene el 50% más uno, ¿de acuerdo o no de acuerdo? Que esa es la decisión que se toma. Entonces, si tú tienes en tu municipio, la respuesta es que el 80% dicen que no quieren actividades extractivas, pues la ley, el municipio debería respetarlo, y entonces no se debería tener un proyecto extractivo. O lo contrario, si el 80% de las personas de esa comunidad, del censo electoral de esa comunidad, dicen que sí quieren minería en su territorio, pues la ley debería respetarlo. Si utilizaron un mecanismo como esto, es lo que dice la Corte en esa sentencia. Entonces, estas son algunas de las consultas populares ambientales que se dieron en el norte de Tolima, en Piedras, en Cajamarca. Yo creo que la de Cajamarca ha sido de las más famosas. Karen, ayúdame con el... yo te doy el teléfono, que es el que los coordinadores Karen, Diego, ayúdame con el micrófono de la persona. Gracias. Listo, ya les decía que la de Cajamarca es de las más famosas en términos también de los que estudiamos todo el tema medioambiental, porque fue una consulta popular que se definió como una fiesta, como un carnaval. Fue de las más ¿cómo se llama eso? Que se popularizó más en medios de comunicación, que tuvo más despliegue, y fue las personas, campesinos y campesinas de Cajamarca, decir
no queremos que la AngloGold Ashanti, que es una minera multinacional, pues pida una parte de nuestra reserva, una reserva, ellos le llaman la despensa de Colombia, para hacer minería. Entonces, esa es una de las, de esa pueden encontrar mucha información también. Y eso es importante cuando uno puede encontrar información porque te da ideas también de cuáles fueron los problemas a los que se enfrentaron esas comunidades, cómo ejercieron el mecanismo de participación y qué hicieron, o sea, qué hicieron que uno pudiera imitar. Entonces, por eso estos casos son importantes conocerlos porque nos ayudan a pensar nuestros propios casos. Entonces está el de Tauramena en Casanare, está en Cundinamarca, Cabrera y Arbeláez, en Cumaralmeta, Pijao en Quindío, pero incluso había solicitud de más de 40 consultas populares en muchos municipios. Se ha frenado porque, un poco para decirlo desde mi punto de vista personal, por supuesto no institucional, es que esto es como un juego donde las comunidades van encontrando las formas y los mecanismos de participar, pero los intereses de otros grupos, ¿sí?, van también encontrando las formas de frenar esa participación. Entonces, por eso es que siempre hay que estar revisando qué han hecho las comunidades, ¿cierto? Y qué obstáculos se han enfrentado, porque esto no es una cosa estática, ¿sí? Va también cambiando en la medida en que también hay jurisprudencia, en que hay casos, en que hay otras condiciones también, como lo acabo de decir, legales, que permiten o no que un mecanismo de participación sea más efectivo que el otro. Entonces es una cosa muy dinámica que no va a funcionar siempre el mismo mecanismo para defender el mismo derecho en otras comunidades. Por eso hay que estar como muy atentos, incluso se pueden inscribir a los boletines de estas instituciones que siguen y que estudian estos tipos de mecanismos, o como el que les decía, de Sensata Agua Viva, o de Justicia, que es otro, o Tierra Digna, que son organizaciones que acompañan las comunidades, pero que van adquiriendo mucho conocimiento